Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues resulta que nos toca predicar esta meditación, segunda del retiro y última, porque es más cortito. Y lo hacemos en este día del bautismo del Señor, en el que todo está ya declinando, ¿verdad? No sé cuánto durará el Belén y el árbol, pero supongo que poco, que en poco tiempo ya desaparecerán. Y porque además, litúrgicamente, acaba el tiempo de Navidad hoy. Mañana ya empezamos la vida dura. Y aunque después en casa también mantenemos un poco las costumbres hasta el día 9. Pero fijaros que en estos días ya, incluso antes de este día de ayer, de la Epifanía, ya el Evangelio de la Misa y la predicación, lo que aparece ya en los relatos evangélicos de cada día, ya nos hablan de la elección de los apóstoles, del encuentro con Juan también, preparando el bautismo, que hoy lo hemos celebrado así, lo celebramos así, y nos hablan también, y es el tema de nuestra oración esta mañana, nos hablan también de cómo el Señor empezó a predicar, empezó a enseñar. Es decir, se cumplía ya el tiempo y por tanto era el momento de empezar lo que llamamos la vida pública del Señor. Aunque no dejaremos de meditar, porque nos viene muy bien también todos aquellos acontecimientos propios de la vida oculta del Señor, que quedan reducidos a una frase prácticamente a los 30 años, pero donde la imaginación, salvo el suceso de la boda, del niño en el templo perdido, pero que la imaginación también y nuestra propia oración nos puede ayudar pues a entender cuál era la vida de la Sagrada Familia. Pero en fin, es otro tema. El caso es que en que lo que vamos a meditar hoy es precisamente la predicación del Señor. Cómo se hace visible a través de esa predicación el reino, el rostro del Padre. El Señor empezó a hacer y a enseñar. Cristo hace y enseña. De ahí que en Cristo la armonía entre sus acciones, sus gestos, sus palabras, su predicación, al pueblo le admira. Este enseña, dicen, ¿no? De verdad, con autoridad, no como los escribas y fariseos, etc. Enseña como quien tiene potestad, dicen. Y podríamos decir que Jesús, el Señor, nos ha dejado, a través de los evangelistas y a través del Espíritu Santo, pues lógicamente como herencia su palabra escrita, y que conservamos de una manera admirable, y yo diría que con un respeto por lo que es la palabra de Dios. Porque es revelación, porque nos habla de la vida del Señor, porque nos explica también cuál era la predicación del Señor, lo que nos quería transmitir. Y a través de esa palabra y de esa predicación conocemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo y Espíritu Santo, que hay un solo Dios en el que hay paternidad, filiación, amor, relaciones. Que además que algo que se nos revela y que es un gran don,
para nosotros, y así lo dicen tantos escritores y tantos padres de la Iglesia, que conservemos con fidelidad esas palabras amadas de nuestro Señor. Fíjate que desde el principio los autores eclesiásticos, la Iglesia mismo y el magisterio, etcétera, etcétera, los padres de la Iglesia muy especialmente, han querido conservar, han cuidado y han estudiado precisamente a través de la palabra de Dios, de lo que está escrito, cuáles eran las palabras exactas del Señor. Por eso el Evangelio se ha cuidado con tanto detalle, por eso la transmisión de ese Evangelio ha sido aprobada canónicamente por la Iglesia, cuáles son los libros revelados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un gran don que conservemos con fidelidad esas palabras del Señor, porque nos hacen conocer su doctrina, su revelación, y porque nos meten en la vida del Señor también. Lógicamente, desde el principio formaron parte de la liturgia eucarística. Desde el principio, cuenta, por ejemplo, los primeros siglos de la Iglesia, se hacían esas lecturas en la misa, en la asamblea dominical, lo que fuera, ¿no? Se leía la palabra de Dios, como ya se hacía en el Antiguo Testamento también, se leía la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido creados y elegidos para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, para ser otros Cristos. Por eso nosotros tenemos que leer detenidamente, iba a decirte con pasión, sobre todo con respeto y con detalle, los pasajes de la vida del Señor, con la firme intención, por ser hijos, de imitarle, de conocerle, sobre todo conocerle, e imitarle como consecuencia, para así también intentar ser realmente otros Cristos e identificarnos con Él mismo. Señor, ¿cómo hacías esto tú? ¿O qué decías tú en este momento? ¿O esa palabra que hemos escuchado en el Evangelio o en la lectura de cada día? ¿Cómo me llega al corazón? ¿Cómo me influye? ¿Qué es lo que me dice? Por eso leemos esos pasajes y fijaros, incluso en la misa nos ponemos de pie, por respeto, en ese momento del Evangelio. Incluso a veces había no es costumbre ni mucho menos, pero siempre he visto mucha gente también que al leer el Evangelio se ponía de pie. Ni es costumbre ni es tampoco, me refiero al Evangelio como norma de vida. Y así, al hilo de esa lectura y esa meditación, no solo lectura, sino también meditación, de la palabra de Dios, vamos entrando en su intimidad. Y vamos entendiendo más la vida del Señor precisamente para que nosotros podamos convertirnos, para que Cristo viva en mí. Pero tengo que conocerle, imitarle y leerle, para que Cristo viva en mí. Y entonces es un camino, ¿te acuerdas aquel punto 2 de camino? Cuando dice nuestro Padre, es tener la vida de Cristo. Es tener la vida de Cristo. Es un camino para que vean en mí a Cristo. Y eso supone conversión, supone formación. Y así nosotros, poco a poco, a través de esa palabra de Dios, vamos renovando la paz, la oración, la esperanza, la fe, para trabajar mejor, para convivir, para lograr llevar a la práctica los planes de Dios. Siempre con la seguridad, además, de que todo lo que hacemos es tarea divina, es de Dios. Y esa responsabilidad, precisamente, de hijos de Dios, nos lleva a empujar, a conocer, a tratar al Señor. Y así ese camino es estupendo para ir identificándonos con Él. Hemos aprendido esto desde niños y hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios de tantas maneras distintas, ¿no?
hemos interpretado y hemos estudiado también la Sagrada Escritura en diversos momentos de nuestra vida, el Antiguo, el Nuevo Testamento, la exégesis, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos comentamos todos los días un breve, una frase, el Evangelio de la misa de ese día. Se nos comenta en los medios de formación también, habitualmente casi todos los medios de formación, por no decir todos, empiezan con el comentario del Evangelio, un círculo, etcétera, etcétera. La predicación de los sacerdotes tiene que basarse siempre en el comentario del Evangelio, etcétera. En el fondo estamos viviendo esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios. Y así, pues, evidentemente nos vamos identificando con el Señor, ¿no? Palabra de Cristo, palabra de Dios, que nos identifica cada vez más con Él, ¿no? Que en el fondo lo que nos ayuda es, como te decía hace un momento, es a que realmente se vea que Cristo está en nosotros. Que a través de mí se vea Cristo. Que se vea el Señor a través de mí. Porque a través de mi palabra, a través de mi vida, a través de la imitación de esa vida de Cristo, hay que conocer su palabra, evidentemente. Se vea en mí a Cristo. Tus reacciones, la paz que das, la manera como rezas, el trabajo bien hecho, el esfuerzo por servir a los demás, etcétera, etcétera. Podemos decir un abanico de cosas donde realmente se nota que yo estoy luchando por ser Cristo. Estoy luchando por identificarme con el Señor. Fíjate que además es una de las cosas que el Padre nos ha insistido muchísimo en el tema de la centralidad de Cristo. El Padre siempre, ¿no? Y lo hemos oído siempre, ¿no? Centrarnos en la centralidad de nuestra vida en Cristo. Entonces, piénsalo tú, pensémoslo. ¿Qué tengo que hacer para que de verdad, un punto es la palabra de Dios que estamos hablando, por supuesto, ¿qué tengo que hacer para que de verdad en mi vida se vea Cristo? ¿Cuál es el camino para que sea así? Estos días lo hemos hecho pues pensando en Belén, nos hemos metido en el Belén, ¿verdad? Y hemos contemplado al niño recién nacido, y a María, y a José, y a los pastores, etcétera, y a los reyes ayer. Y nos hemos metido en eso, sí, pero dentro de un momento, de unos días, dentro de poquito, pues empezaremos a prepararnos para el trío pascual a través de la cuaresma, el mes que viene, y empezaremos ya también a meternos en la vida del Señor, en su predicación, en sus milagros estos días, en todo lo que estábamos hablando, ¿no? Pero eso me tiene que influir, tiene que ser parte de mi vida. Que se vea que tú estás en mí, porque oigo tu palabra, porque la pongo en práctica, porque medito el Evangelio, porque esa palabra de Dios de ese día me llega al corazón y me influye y me ayuda a enfocar ese día, o porque pienso tanto en ti, Señor, para saber también yo imitarte. Enseñar así, por tanto, a través de nuestra vida, forma parte del esplendor de la liturgia que habla al pueblo de Dios congregado, escuchar de pie la palabra de Dios. Y siempre hemos oído, es una palabra viva. Es un recuerdo del pasado que se hace presente. Y fíjate que muchas veces, acuérdate de aquel pasaje del Evangelio donde el Señor va a la sinagoga, coge el pergamino aquel o el rollo aquel y lee a Isaías. El Espíritu del Señor ha venido sobre mí, etcétera, etcétera. Y le piden que lo interprete. Y lo que dice el Señor es, hoy se cumple esta palabra. En el fondo eso es una manera también maravillosa de predicar, de explicar la Escritura, porque esa palabra de Dios que escuchamos, o que en el caso del sacerdote proclamamos en la misa, se cumple hoy. Pero es que esa palabra de Dios se cumple hoy en mi vida. Por eso te digo, es una palabra viva.
Es un recuerdo de algo pasado, sí, pero que se hace presente hoy. Es importante el hoy, en la liturgia y en la vida de la Iglesia, hoy. Y como es palabra de Dios, tiene la fuerza de la verdad. Y la fuerza y la energía para despertar las conciencias. Esa palabra que me ha influido. ¿Cuántas veces hemos leído el Evangelio? Y que hemos leído cientos de veces, pero hoy una palabra del Evangelio me ha llegado más al corazón. O me ha hecho pensar más. O me ha ayudado a rezar. ¿Por qué? Porque está viva. Porque es Él quien me lo dice. Que me está diciendo, hoy se cumple esta palabra. Resuena en mí con la fuerza propiamente de la palabra de Dios. Y tú, Señor, quieres que a través de mí, también esa palabra, en mi vida ordinaria, sin hacer cosas extraordinarias, sino con lo normal, yo también, con los hechos y de verdad, anuncie tu palabra. La paz, la sonrisa, la serenidad, el espíritu de servicio, la vida de oración, el afán apostólico, el espíritu de amor, etc. Podríamos decir que nuestras vidas tienen que ser ecos de los amores de Dios. Eco de los amores de Dios. Fíjate que además, pues todas aquellas lecturas que el pueblo de Israel hacía del libro de Dios, el libro escrito, de las epopeyas del pueblo de Dios, todas aquellas palabras depositaron también la promesa divina de la salvación, ¿no? Escuchaban el pueblo de Dios, lo relata la Sagrada Escritura, cuando se leía, abría el libro, se ponían de pie y escuchaban la palabra de Dios, escrita. Eran conscientes de la acción de Dios en aquel pueblo. La salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, los años en el camino, el desierto hasta llegar a la prometida, Jericó, todos aquellos portentos del pueblo de Dios que Dios va acompañando, llevando hasta el sitio. Eso se escribe y queda ahí. Y la veneración de esa palabra es impresionante. Es palabra de Dios. Ojo, es palabra de Dios. Ahora, para mí, el Evangelio, palabra de Dios, me habla de ese protagonismo de Jesús. Perfecto Dios y perfecto hombre. Su vida, a través del Evangelio, esa es la fuerza que tiene, transcurre delante de mis ojos. Y como decía nuestro padre, ¿te acuerdas? La podía pensar o recorrer como una película, rápidamente. Nos ha servido a veces pues las películas de Chosen, ¿no? Pues por ejemplo, nos sirve, ¿no? Pues con todas pues sus virtudes y sus pequeños defectos que puede tener, en fin, eso ya es opinable, ¿no? Pero sirve. Hacer cosas bien hechas. O esos comentarios del Evangelio, o esos comentarios de la Sagrada Escritura que escuchamos a padres de la Iglesia, o nuestro Padre, nos sirve, porque nos mete más en aquella. De ahí tanto el empeño, ¿no? Ahora no podemos, pues, de ir a Saxon, de pisar el suelo del que pisó el Señor, de estar allí, etcétera. Bueno, cuando ya llegará, con la gracia de Dios. Pero tocamos la palabra de Dios, nos llega con fidelidad. Palabra divina que relata el quehacer de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la tierra, entre los hombres. Palabra divina que nos habla de ese maravilloso anonadamiento de Dios que está entre nosotros. Lo que es relatado, lo que leemos, lo que meditamos, lo que ocurre en cada misa al proclamar la palabra de Dios es, podríamos decir, como un nuevo anonadamiento.
un nuevo mandamiento. Jesús es maestro. Jesús es maestro. Y se nos revela así. Maestro de la vida y de la muerte. A través de su palabra nos enseña a amar lo que es verdadero, a conocerlo y amarlo, lo que es eterno, lo que de verdad nos hace felices. Y notamos, a través de la palabra del Evangelio, cómo Dios, con ese corazón de carne que tiene, nos ama. Lo vemos en los milagros, lo vemos en el trato con sus apóstoles, lo vemos en el trato con tantas personas que son amigos suyos, como tú y yo queremos ser. Con ese corazón de carne, Él nos trata también. Y nos revela lo que el hombre es. Tanto habló de eso, ¿te acuerdas? En su magisterio, el Papa San Juan Pablo II. Vemos lo divino en su vida humana. Ya sea en la cuna del portal de Belén, ya sea en el taller de Nazaret, ya sea en las aventuras de la pesca, ya sea en el dolor y el sufrimiento. Y nos damos cuenta que a través de esa palabra encontramos a Cristo, esa humanidad santísima del Señor, esa divinidad cuando hace los milagros, pero también la humanidad santísima. Y nos ayuda tanto la amistad con Nicodemo, con Lázaro, el cansancio del Señor en el pozo de Jacob, la incomprensión, la amistad con los demás apóstoles, hasta su entrega en la cruz. Va quedando plasmada, y eso nos interesa mucho porque tenemos que imitarle, la personalidad del Señor. Obediente, sacrificado, alegre, servidor. Y se ejerce también su misión profética, regia, sacerdotal. Al fin y al cabo, Señor, a través de la palabra, yo empiezo a conocerte y me enseñas a ser como tú, para ser yo también sacrificado, alegre, servidor, obediente, sobrenatural, etc. Ahí donde estoy. Ahí donde estoy. En medio del trabajo profesional, en la calle, en el centro, con mis amigos, en donde sea. Así escucho la voz del Señor que me dice de tantas maneras: echad las redes, sígueme, ven y lávate, queda limpio, id y enseñad, etc. Así, por tanto, creo que en este breve retiro, ¿no?, podemos pensar al comienzo del año, aunque sea brevemente en el examen de conciencia, a la hora de mirar nuestra vida, podemos pensar: quien convive conmigo o quien está cerca de mí, ¿puede ver en mí la vida de Cristo? ¿Puede ver en mí la vida de Cristo? Se puede ver también a través de lo que hago, que lucho y en qué lucho. Y quienes conocen también, pues eso, quienes están cerca de mí también, pues reciben a través de mí la vida del Señor. Que vean que eres misericordioso, que aunque estés cansado, miras a los demás con una sonrisa, que sabes estar en los detalles de los demás, que no piensas solo en ti. Eso es lo que el Señor haría, en el fondo. No nos deja indiferente. La palabra de Dios, es como se dice en la Escritura, es espada de dos filos, nos llega hasta las junturas de nuestro corazón, nos lleva de verdad a cambiar, no nos deja indiferente. Además, porque Él ha vivido tantas de cosas distintas, tantas situaciones distintas, que ha dejado su huella del amor de Dios en los hombres.
Tenemos palabra de Dios para todo. Y sirve también para pensar en tantas cosas. Fíjate cómo además esa lectura del Santo Evangelio distribuida a lo largo del año, pues especialmente en la liturgia de la misa, pero también cuando yo lo leo habitualmente, pues también me está recordando toda la vida del Señor y me ayuda también pensando en los diversos tiempos litúrgicos, pues a pensar en esas cosas que me están ayudando. Ahora lo haremos ya en ese tiempo ordinario, viendo la vida del Señor en la vida ordinaria, en su vida ordinaria, me refiero a la predicación, y lo haremos también después de la Cuaresma en tantos sitios. Que me ayude esa proclamación de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Que me ayude a despertarme de mi letargo. Que sea algo que me toca el corazón de verdad. Es decir, es verdad que hay que ponerse en disposición de que sea así. Hay que tener el corazón, de alguna manera, una disposición para que la palabra de Dios, lo voy a decir así porque así lo dicen a veces los padres de la Iglesia, me haga daño, en ese sentido, me influya, ¿no? Me influya. Hay que tener una disposición de humildad, porque hemos escuchado la palabra de Dios tantas veces. Es verdad que el Espíritu Santo después hace. Y de pronto una palabra me llega al corazón, a lo mejor no tan despierto, no tan preparado, pero me llega. Escuchémoslo con generosidad. Escucharemos con atención. Pongamos el corazón despierto a la hora de escuchar la palabra de Dios en la liturgia y en la oración personal. Procuremos, yo te animo mucho yo también, porque me parece que es clave, ¿no? Llevar a la oración la palabra de Dios con frecuencia. Quizás la de ese día o quizás la que en ese momento quieras escuchar más despacio, pero hagamos la oración también con el Evangelio frecuentemente, ¿no? Porque esa es la palabra de Dios. Veamos al Señor de tantas maneras, en la vida ordinaria y en la predicación, para que aquello nos influya, nos llegue al corazón. Fíjate que, así lo resumía nuestro Padre también, los evangelistas utilizan pocas palabras a veces para resumir la palabra del Señor, la vida del Señor. Era subitus iris, ya está. Eso se resume toda la vida de 30 años, era subitus iris. O aquel pertrasi benefacendo, o aquel obedien sus quam morte, etc. Vamos a terminar. Que le pidamos todo esto a la Virgen, nuestra Madre. Qué maravilla, ¿no? Ver cómo nos ha transmitido la palabra de Dios, el Evangelio, esos momentos poquitos, pero específicamente concretados, se nos dice que María ponderaba toda aquella palabra, todos los acontecimientos que pasaban. María rezaba con la palabra de Dios, evidentemente. Conocía la palabra de Dios. De hecho, el cántico del Magnificat tiene un eco del Antiguo Testamento. Conocía la palabra de Dios y María ponderaba aquella palabra. La palabra y lo que pasaba, porque era protagonista de la palabra también María. Está con él. Pero ponderaba. Ayer lo terminábamos diciendo, los reyes se van, María ponderaba aquello. Que seamos hombres que ponderan, que rezan, que piensan, que ponen el corazón dispuesto también para escuchar la palabra de Dios. Ella que es sede de la sabiduría, sede sapiensi y esperanza nuestra. Y así se lo pedimos ya terminando nuestra oración, para que sepamos escuchar la palabra de Dios, que nos influya y que de verdad sea para nosotros palabra de vida. Pon este ratito de oración que nos queda al Señor y a María Santísima también como protagonistas de tu vida y de la palabra de Dios. Pon el corazón, y te insisto en esto y me insisto en esto, en disposición de escuchar la palabra y de que de verdad esa palabra en ti y en la mía se haga vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.